Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Magnesio, obesidad y diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de la importancia suprema de utilizar magnesio, el mineral magnesio, para poder combatir la obesidad o la diabetes. Aprovechando que una persona nos está preguntando sobre el cloruro de magnesio, que les voy a explicar brevemente, hay 8 tipos de magnesio distintos. Todos son buenos, pero todos no funcionan igual. Voy un momentito a la pizarra para explicarles el tema del magnesio, que es vital. O sea, fíjense, sobre todo aquellas personas que tienen un sistema nervioso excitado, que lo van a ver en el episodio número 199, si no sabe si su sistema nervioso es pasivo o excitado, vea el episodio 199 de Metabolismo TV y lo aclara. Pero todos nosotros no somos iguales. Que sí que unas personas tenemos un tipo de sistema nervioso, otros tenemos otro, y el tipo de alimento no es igual para todos. De la misma forma que hay carros que caminan con gasolina, carros que caminan con diésel, pues todos los motores no son iguales y todos nosotros no somos iguales tampoco para el mismo tipo de alimento. El magnesio como tal se ha demostrado que es la deficiencia más grande que existe en el planeta. Por ejemplo, en Estados Unidos, estudios recientes demostraron que el 86% de la población padece deficiencia de magnesio. El magnesio es el mineral relajante. De la misma forma que el calcio es un mineral que ayuda a crear una contracción. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, su corazón está todo el tiempo usando calcio y magnesio. El corazón, todo el tiempo. Por ejemplo, el corazón hace así: calcio, magnesio, calcio, magnesio, calcio, magnesio. Y se pasa así haciendo y nunca puede parar porque si no usted se muere. O sea que está todo el tiempo, su corazón está utilizando calcio, magnesio, calcio, magnesio, calcio, magnesio. El calcio causa la contracción y el magnesio causa la relajación. Obviamente esto pasa a nivel de iones de calcio, iones de magnesio, pero como quiera que sea, calcio y magnesio. Sin embargo, mucha gente está empezando a tener problemas del corazón, problemas de arritmia, simplemente porque les falta el magnesio, ¿no? Toda esa gente que tiene la espalda trancada, mucha tensión aquí en los hombros, que no pueden dormir bien, necesitan tomar magnesio. El magnesio lo que pasa es que funciona de esta forma. Fíjense, cuando vamos a vencer la obesidad, si usted quiere vencer la obesidad o quiere controlar la diabetes y la obesidad tienen causas similares y se parecen. Tanto así que el 85% de los diabéticos padecen de obesidad. Esa es la estadística oficial. O sea que diabetes y obesidad andan de mano en mano, son un matrimonio. Básicamente, si usted quiere vencer la obesidad o vencer la diabetes, tiene que usar magnesio. Si no usa magnesio, no lo va a lograr. Y la razón es esta, fíjense. La forma en que un cuerpo se pone gordo es que aquí está el páncreas, que está por aquí, y cuando usted come mucho carbohidratos, pan, harina, tortilla de maíz, arroz, lo que sea, eso se convierte en glucosa. La glucosa, para ser utilizada, necesita de la insulina, y el páncreas produce insulina. La insulina, cuando hay mucha insulina y hay mucha glucosa, se produce la grasa y la persona engorda. ¿Okay? Esa es la sencillez. O sea, que cuando hay mucho carbohidrato, va a haber mucha insulina, los carbohidratos se convierten en glucosa, glucosa más insulina producen grasa. Esa es la simpleza detrás de eso. Ahora, si una persona quiere controlar su diabetes o quiere reducir peso para vencer la obesidad, necesita que no haya exceso de insulina. Porque el exceso de insulina es lo que hace que usted engorde. La dieta 3x1, por ejemplo, la dieta 3x1, que usted va a ver en el libro El Poder del Metabolismo, ¿no? Es una dieta que lo que es una dieta hormonal, que lo que está haciendo es que está haciendo un plato de forma de que su cuerpo produzca poca insulina. Porque yo sé, y la ciencia demuestra, que si usted produce poca insulina, usted va a adelgazar. Si usted produce mucha insulina, usted va a engordar. Pero ¿qué pasa? Una de las razones principales para que el cuerpo produzca mucha insulina
es una condición que se llama resistencia a la insulina. Digamos que aquí está el páncreas, ¿okay?, que es el que hace insulina. Y acá está el hígado, que es bastante más grande, ¿verdad? El hígado. El páncreas produce insulina. Y la insulina, donde principalmente actúa más que nada, es en el hígado. Porque casi toda la conversión de la glucosa, de los carbohidratos y demás, se hace en el hígado. Hasta aquí, al lado derecho, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando su cuerpo produce un exceso de insulina, más insulina, porque usted sigue comiendo harina, pan, arroz, dulce, lo que sea, exceso de carbohidratos, pues el cuerpo dice insulina. Pues pasa un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Y es que este hígado empieza a ponerse y se convierte en un hígado graso. Se llena de grasa, porque engorda. Y cuando engorda, se empieza a tapar y crea lo que llaman resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina, lo que se ha descubierto es que es principalmente por falta de magnesio. ¿Por qué? Porque la misma grasa que va entrando de lo que usted come, usted se comió un pedazo de pan, se convirtió en glucosa. Esa glucosa se combinó con la insulina. La insulina más la glucosa crearon grasa. Era un canto de pan, era un pedazo de pan, pero ahora es grasa en su hígado. Y en otras partes del cuerpo, porque se le va a venir a donde quiera en el cuerpo. Pero el punto es que si usted mira una célula, las células afuera tienen como unas antenitas que le llaman los receptores. Y esos receptores son los que reciben la insulina. Por ejemplo, si la insulina viene aquí, pues la insulina le da una señal a este receptor para que abra la puerta para que la glucosa pueda entrar y se pueda quemar. Así que la insulina es como si fueran llaves que están abriendo una puerta. Pero depende de que esos receptores estén ahí para recibir la insulina. Lo que se ha descubierto científicamente en estudios clínicos es que cuando hay deficiencia de magnesio, estos receptores se rompen. ¿Cómo se rompen? El cuerpo se vuelve loco haciendo insulina y las condenadas células no le hacen caso, la ignoran. ¿Cómo lo ignoran? Se llama resistencia a la insulina. ¿Cómo se nota que una persona tiene resistencia a la insulina? Pues hay un estudio sofisticado aquí que lo voy a hacer. Fácil, ¿ok? Usted va a notar esa barriga. Esa barriga que sale de lado, esa panza, como dicen allá en México, eso es resistencia a la insulina. Mientras más grande sea la panza, la barriga, pues más resistencia a la insulina hay. Porque el hígado está aquí. Y cuando hay mucha resistencia a la insulina, lo primero que crece es la barriga. Así que siempre que usted vea a alguien que tiene mucha barriga, mucha panza, mucha grasa abdominal, pero sobre todo la barriga como tal, usted está mirando a alguien que tiene resistencia a la insulina. El magnesio como tal es vital porque el magnesio lo que hace es que permite que esos receptores vuelvan a recibir la insulina. Ya se ha descubierto que la enzima que produce estos receptores necesita magnesio. Sin magnesio no hay recepción de la insulina y va a haber resistencia a la insulina y va a haber panza. No se puede vencer ni la obesidad ni la diabetes. En cuanto a los tipos de magnesio, mire, todos los magnesios son buenos. Cloruro de magnesio, óxido de magnesio y demás. La diferencia está en la absorción. Por ejemplo, nosotros utilizamos uno, todos son buenos y todos funcionan bien, pero todos no funcionan, no se absorben igual. Por ejemplo, nosotros usamos uno que se llama citrato de magnesio, que es el que la literatura científica ha demostrado que es el que más se absorbe. Nosotros no queremos, el magnesio cuando no se absorbe bien causa diarrea. Así que la idea básica, nosotros estamos buscando un magnesio que se absorba bien para que no cause diarrea. Pero todos los magnesios son buenos. Así que a la hora de resolver obesidad, diabetes y demás, el magnesio es lo que necesita. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.